Buenas tardes, gente que ve mis videos. El día de hoy tenemos un tema polémico. Ya desde que en México la izquierda ha tenido la posibilidad real de ganar la presidencia de la República, se ha empezado a hablar de una dictadura y se puso más candente el tema después de que López Obrador por fin pudo hacer ese cambio de timón en el país. Pero vamos por partes, ya que el discurso de los políticos de centro derecha y muchos medios de comunicación dicen con vehemencia que es una dictadura. Pero tratemos de desarrollar este tema lo más neutro posible y veamos con datos y características de las dictaduras, sobre todo de Latinoamérica, si los políticos de la coalición Va por México, medios de comunicación y personas que dicen ser imparciales tienen razón o se pueden refutar sus dichos con la siguiente investigación. Así que comencemos. Dictaduras en Latinoamérica. Una dictadura es una forma de gobierno autoritario en la cual, en mayor o menor grado, las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales son controladas por las Fuerzas Armadas que impiden cualquier forma de control democrático y social. Suelen originarse como consecuencia de la supresión del sistema de gobierno existente hasta entonces tras un golpe de Estado. Las dictaduras generalmente han justificado su presencia en el poder como una manera de traer la estabilidad política para la nación o de rescatarla de la amenaza de ideologías peligrosas. Los regímenes tienden a retratarse como independientes, como un partido neutral que proporciona una dirección interina partidista en épocas de agitación social, al tiempo que presentan a los políticos civiles como corruptos e ineficaces. Una de las características casi universales de las dictaduras es la institución de la ley marcial o de un estado de emergencia permanente, mediante la cual se eliminan todas las garantías jurídicas, derechos civiles, políticos e incluso sociales, que protegen a las personas contra el abuso del Estado. Los regímenes militares generalmente no respetan los derechos humanos y utilizan la fuerza y la represión para silenciar a los disidentes y opositores políticos. La mayor parte de los dictadores en América Latina fueron formados en la Escuela de las Américas, institución que en el contexto de la Guerra Fría garantizó la fidelidad de los ejércitos latinoamericanos a la política exterior de los Estados Unidos. En el caso de América Latina se usó habitualmente como pretexto las amenazas del comunismo. Ahora mencionaremos algunas dictaduras, pero en Latinoamérica prácticamente todos los países tuvieron o tienen alguna dictadura, así que comencemos con esto. La dictadura argentina. El proceso de reorganización nacional, también conocido simplemente como el proceso, fue una dictadura cívico-militar que gobernó la República Argentina entre el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 y la entrega incondicional del poder a un gobierno constitucional el 10 de diciembre de 1983. Adoptó la forma de un Estado burocrático autoritario y se caracterizó por establecer un plan sistemático de terrorismo de Estado, que incluyó robo de bebés con ocultamiento de su verdadera identidad y desaparición de personas. Se inició con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, ejecutado por las Fuerzas Armadas, sectores civiles, principalmente del empresariado, y la Iglesia Católica. El golpe derrocó a todas las autoridades constitucionales, nacionales y provinciales, incluyendo a la presidenta María Estela Martínez, imponiendo en su lugar una junta militar integrada por los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas, que dictó varias normas de jerarquía suprema constitucional y nombró a un funcionario militar con la suma de los poderes ejecutivos, legislativos de la nación y las provincias, que recibió el título de presidente, y con 5 funcionarios civiles que ocuparon la Corte Suprema. Los objetivos declarados del proceso fueron combatir la corrupción, la demagogia, la superversión y ubicar a la Argentina en el mundo occidental y cristiano, estableciendo un nuevo modelo económico-social siguiendo los lineamientos ideológicos del llamado neoliberalismo, recién surgido, impuesto mediante una política de violación del sistema de los derechos humanos, en línea con la doctrina de la seguridad nacional elaborada por Estados Unidos, articulada continentalmente mediante el Plan Cóndor, dirigida contra un sector de la población acusada de ser peronista, populista, izquierdista o subversiva. La dictadura produjo miles de desapariciones, torturas, abusos, apropiación de menores, exilios forzosos, etc., que han sido judicialmente calificados como genocidio. Contó con el apoyo o la tolerancia de principales medios de comunicación, privados, grupos económicos, la Iglesia Católica y la mayor parte de los países democráticos del mundo.
Continuamos con la dictadura militar chilena, también denominada régimen militar. Se mantuvo entre el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Este periodo se inició con el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Las Fuerzas Armadas y de Orden establecieron una junta militar de gobierno presidida por el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, que se convertiría en el líder de la dictadura durante toda su extensión. Con el paso de los años fueron incorporándose colaboradores civiles al gobierno. El nuevo régimen se caracterizó por un modelo autoritario, establecido sobre principios emanados de la extrema derecha, tales como el anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos, la prohibición de los sindicatos, la limitación de las libertades de expresión, la disolución del Congreso Nacional, sustituido por una junta militar de gobierno, y la carencia de democracia. Lo anterior se reflejó en las sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura, registrándose al menos 28.000 presos políticos y torturados, 2.298 ejecutados y 1.209 desaparecidos. Sumando lo anterior, la medida que afectó al mayor número de opositores fue el exilio político, con más de 200.000 personas expulsadas o autoexiliadas, con sus familias, lo que representa el mayor movimiento inmigratorio en la historia del país. Uno de los casos más llamativos fue la detención de Víctor Jara, autor de temas como Te recuerdo Amanda, El cigarrito o El manifiesto. Es considerado un símbolo de la canción chilena, un movimiento musicosocial que se desarrolló en los años de 1960 hasta el comienzo de la década de los 70. Jara fue detenido el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de estado de Augusto Pinochet, y asesinado con más de 40 disparos. Reportes extraoficiales dicen que le rompieron cada uno de los dedos de la mano y le cortaron la lengua, en el antiguo estadio de Chile, rebautizado en 2003 como el Estadio Víctor Jara. Una canción muy recomendable en honor a Víctor Jara es Matador de los Fabulosos Cadillacs, citando su canción: "Mira amigo en qué terminaste por querer un mundo mejor", y la siguiente frase: "Soy la voz de los que hicieron callar sin razón por el simple hecho de pensar distinto". Durante este periodo, Chile experimentó una notoria transformación económica, social y cultural. En lo estrictamente económico significó un cambio radical de un rol productor e inventor a uno de tipo subsidiario, inspirado en las doctrinas económicas neoliberales. En lo social significó el dominio sin contrapeso de los sectores empresariales, el aumento sostenido de la desigualdad de ingreso, junto con un incremento en la precariedad e inestabilidad laboral de los sectores asalariados. En lo cultural dio lugar al denominado apagón cultural, caracterizado por la represión y censura de ciertas manifestaciones culturales consideradas contrarias a la línea oficial. Finalmente, el 5 de octubre de 1988, en un referéndum, el pueblo chileno le negó a Pinochet un nuevo mandato y en consecuencia se celebraron elecciones presidenciales democráticas al año siguiente. La dictadura militar acabó en 1990 con la entrega de mando de Augusto Pinochet al nuevo presidente, Patricio Aylwin, iniciándose así un nuevo periodo histórico conocido como la transición a la democracia. Ahora veamos la dictadura cubana. El 10 de marzo de 1952, un golpe de estado dirigido por Fulgencio Batista derrocó al presidente electo Carlos Príos Socarrás, del Partido Auténtico, en un marco internacional que transitaba los primeros momentos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Duraría hasta 1958. El 28 de diciembre, las milicias comandadas por el Che Guevara iniciaron el decisivo ataque contra la ciudad de Santa Clara, llave del centro de la isla y último reducto antes de La Habana. El 31 de diciembre, cuando las tropas rebeldes tomaron el tren blindado que el gobierno había enviado para fortificar la ciudad, Batista decidió ir hacia Santo Domingo. A la mañana siguiente, las tropas del Segundo Frente Nacional, comandadas por Eloy Gutiérrez, entraron a La Habana. Al día siguiente llegaron las tropas del movimiento 26 de julio, comandadas por Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, tomando sin resistencia al régimen de Campo Columbia y la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, respectivamente. Simultáneamente, el mismo 1 de enero, Fidel Castro llegó a Santiago de Cuba, declarando la capital provisional de Cuba y proclamando al magistrado Manuel Urrutia León como presidente de la nación por el momento. El gobierno de Estados Unidos reconoció al gobierno revolucionario como legítimo, poniendo fin a la dictadura de Batista. El 27 de febrero de ese mismo año fue nombrado Fidel Castro presidente de Cuba por Manuel Urrutia, y esta dictadura es un poco rara en América Latina, ya que se trata de las pocas dictaduras comunistas o socialistas en América Latina, y en esta de las principales razones por las que Estados Unidos
Sí, Estados Unidos empezó un bloqueo a la isla para evitar que lo producido en Cuba se exportara a Estados Unidos o demás países. Esta dictadura, al igual que las demás, se caracteriza por la fuerte represión a grupos anticastristas, encarcelamientos y un sometimiento al pueblo mediante las Fuerzas Armadas y la censura a medios de comunicación de todo índole contra el grupo en el poder. La dictadura continúa hasta el momento, a pesar del deceso de Fidel Castro, ¿no? El 25 de noviembre del 2016 continuó su legado su hermano Raúl Castro y tiempo después hubo elecciones amañadas para que ganara Miguel Díaz-Canel en 2020, también parte del grupo castrista. Dictaduras en México. La dictadura de Antonio López de Santana, que ocupó la presidencia en más de 6 ocasiones, siendo la última de ellas de 1853 a 1855. La dictadura en México, más conocida como tal, es la ocurrida de 1877 a 1911, con un pequeño intervalo de 4 años, de 1880 a 1884, y fue protagonizada por Porfirio Díaz. Aunque en esta dictadura hubo avances significativos como la ampliación de vías férreas, también hay ciertas características que comparte con las demás dictaduras, como la censura a medios de información, el encarcelamiento a grupos contrarios al mandatario, exilio a personajes peligrosos para el régimen porfirista, y todo esto desencadenó la Revolución Mexicana encabezada por Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Venustiano Carranza, los hermanos Flores Magón y más caudillos que lograron la rendición de Díaz y su posterior exilio en Francia. Pero esta no fue la última dictadura en México. La gran dictadura mexicana duró más de 80 años consecutivos, con un pequeño intervalo de 2 años, y luego otra vez regresaron al poder 6 años más. Esta dictadura fue más sabia, por así llamarlo, ya que se disfrazó muy bien por una especie de pseudodemocracia, orquestada por el comienzo de partidos políticos, y en especial un partido llamado el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que surgió de la unión de los partidos PNR y PRM, logrando retener el poder desde el sexenio de Plutarco Elías Calles hasta el sexenio de Ernesto Zedillo, un intervalo de 12 años donde le prestaron el poder a otro partido y regresó al poder de la mano de Enrique Peña Nieto. Esto fue llamado por Vargas Llosa en sus tiempos mozos como la dictadura perfecta. Esta pseudodemocracia tiene todas las características de una dictadura, con la pequeña diferencia de que aquí cambiaban cada 6 años el líder encargado en una especie de democracia le hace entre comillas. La represión brutal, la censura a medios no afines al poder, la compra de voluntades de grandes medios de la comunicación y todos los ámbitos en México, la compra de voluntades de la gente para enquistarse en el poder, la traición, son algunos ejemplos de tantos que hay sobre esta pseudodemocracia. Para empezar, Elías Calles hizo un fraude para ser nombrado el candidato del PRI para la presidencia, pasando por represiones tales como la de Tlatelolco en el 68, el Halconazo del 71, Actel en el 97, el fraude de Salinas de Gortari en el 88, el caso Colosio cerca de las elecciones del 94, Ayotzinapa, Tatlaya, el fallido aeropuerto en Atenco y como ese ejemplo muchos. No hay como hacer una investigación a fondo de nuestra historia e informarnos de todo lo ocurrido y tener en cuenta todo esto, porque recuerden que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla una y otra vez. Esta sí fue una gran dictadura, no como lo que hoy dicen los medios de comunicación acerca de López Obrador. Si en verdad Obrador fuera dictador, creo que toda esa fuerza de oposición sabremos dónde estarían ahora. No lo digo yo, lo dice la historia misma y los mismos hechos de una dictadura hablan por sí solos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Compartan, suscríbanse, dejen su like y comenten en qué caso les gustaría que investigara más. Recuerden, en este video es solo una pequeña embarrada de temas muy extensos. Recuerden, faltaron muchas dictaduras como Honduras, Brasil, Paraguay, El Salvador, y que creen en todas ellas tienen un común denominador, Estados Unidos. Espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios qué otra dictadura les gustaría que pusiera en una tentativa segunda parte de este video.